La energía fotovoltaica es la fuerza del sol convertida en electricidad, un poder que ha estado allí desde el inicio de los tiempos. La humanidad ha estado observando y aprovechando la luz del sol durante miles de años, y en la actualidad estamos en la cúspide de una revolución energética sin precedentes. La energía solar fotovoltaica es una forma de energía limpia y renovable que no solo nos permite disfrutar de los beneficios de la electricidad sin dañar nuestro planeta, sino que también nos libera del dominio de los combustibles fósiles y de la incertidumbre que ellos conllevan. Pero también tiene sus inconvenientes. Los paneles solares no solo son una solución práctica para la energía del hogar, sino que también están impulsando la innovación en el transporte, la industria y en la vida cotidiana. Y aún así, seguimos destapando nuevas formas de explotar todo su potencial. Este vídeo trata de una de ellas, quizás de la más antiintuitiva. Hola, ¿qué tal? Como ya habéis visto por esta introducción tan épica que me ha escrito una inteligencia artificial, hoy vamos a hablar de un tipo concreto de instalación fotovoltaica que tiene como principal ventaja el rendimiento, es decir, la cantidad de energía que utilizamos sobre el total de energía que llega a un lugar. Eso es el rendimiento. Y esto hay que aclarar bien desde el principio porque cuando se trata de energía solar, hay mucha gente que lo primero que piensa es, ¿qué más da? ¿Qué más da el rendimiento si lo que hace funcionar nuestra máquina, en este caso los paneles solares, los paneles fotovoltaicos, es gratis? Porque la luz del sol, al menos de momento, y hasta que ningún político nos intente cobrar por ello, no tiene valor, es gratuito. La luz del sol es gratis, así que si lo que hace mover nuestra máquina es gratis, ¿qué más da que el rendimiento sea alto o sea bajo? No supone una pérdida de dinero. Esto se entiende muy bien si pensamos en una máquina que funcione con un combustible. Por ejemplo, un coche. Cuando repostamos, estamos gastando bastante dinero en llenar el depósito. Si nuestra máquina, el motor del coche, tiene un rendimiento bueno, es decir, consume poca energía para producir el mismo movimiento, lo que va a pasar es que va a recorrer más kilómetros con el mismo combustible y por tanto vamos a tardar más tiempo en tener que volver a repostar y dejar nuestro dinero. El rendimiento se traduce en dinero. Por tanto, es muy obvio que nos importa mucho el rendimiento de cualquier máquina. Pero cuando hablamos de paneles fotovoltaicos o en general fuentes de energía renovable, como la fuente de energía es gratis, por lo menos con el sol es totalmente gratis, entonces la gente piensa, ¿qué más da que el rendimiento sea alto o sea bajo? Y en cierta manera tiene razón y en cierta manera no. ¿Cuándo tienes razón? Por ejemplo, cuando hacemos una instalación, diseñamos una instalación para una vivienda. Cuando diseñamos una instalación para una vivienda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la potencia que queremos que produzca nuestra instalación. Y esto tiene que ver con cuánta potencia consume la casa. Dependiendo de qué potencia necesitamos y también de cuántos metros cuadrados tenga nuestro tejado, que en general es donde vamos a poner la instalación fotovoltaica, vamos a optar por un tipo de placa fotovoltaica u otro. Esto es muy obvio, muy lógico y es un criterio de diseño que por supuesto se tiene en cuenta. Pero la cosa cambia cuando lo que estamos haciendo es utilizar placas fotovoltaicas para, por ejemplo, desplazar otra actividad económica, como puede ser agricultura o ganadería. En el caso de las grandes instalaciones fotovoltaicas que se ponen todas juntas en zonas que normalmente eran de agricultura, lo que estamos haciendo es desplazar una actividad económica para poner otra. Esto a veces significa que la actividad que había inicialmente va a ir a otro lugar, que vamos a, por tanto, generar un problema medioambiental, estamos utilizando más terreno del que estábamos utilizando inicialmente, pero también tiene un problema social, y es que muchas veces lo que vamos a hacer es eliminar una actividad económica porque ponemos en su lugar otra que da más euros, da más dinero, pero que obviamente estamos quitando una actividad económica que daba dinero, que era rentable y que tiene sus beneficios, porque luego, ¿de dónde vamos a sacar toda la comida que se plantaba en una plantación que ya ha desaparecido? Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Comprarlo a un país extranjero? Esto también es un problema social y político. Así que esto de que el sol es gratis y por tanto el rendimiento da igual, no es del todo cierto. Hay veces en las que sí y hay veces en las que no. ¿En qué consiste esta maravillosa fuente o forma de energía que es la agrofotovoltaica de la que va este vídeo? Por extraño que parezca, no se trata de un nuevo tipo de placa fotovoltaica que tiene un rendimiento mayor, sino de cómo la utilicemos.
Y de lo que se trata, en realidad, es de utilizar el espacio para darle varios usos a la vez. Y esto es algo que parece bastante antiintuitivo. Yo hubiera pensado que si lo que estamos haciendo es plantar vegetales, esos vegetales necesitan luz y cuanta más luz mejor. Pero resulta que no es así, porque cada tipo de planta necesita una cantidad de luz determinada. Y si le llega más luz de la que necesita, lo que va a pasar es que esa planta se va a estresar y para compensar ese exceso de luz, lo que va a hacer es evaporar agua. Así vamos a consumir más agua y probablemente la planta crezca un poco peor. Por tanto, al poner paneles fotovoltaicos para dar sombra, es posible que mejoramos la instalación agrícola que tenemos debajo. Y este es uno precisamente de los muchos usos que tiene la agrofotovoltaica. Por extraño que parezca, también es un beneficio para el rendimiento de las propias placas fotovoltaicas. Y es que es un dato poco conocido, que yo sí os he hablado varias veces en este canal, en los vídeos dedicados a fotovoltaicas, y es que el rendimiento de una placa fotovoltaica baja con la temperatura. Cuanto más caliente está la propia placa, menor rendimiento tiene, es decir, que es capaz de transformar en electricidad menos cantidad de la luz que le llega. En concreto se suele hablar típicamente, depende mucho, pero de un 1% de mejora en el rendimiento por cada 2 grados de temperatura más baja. Es decir, que cuanto 2 grados de temperatura más baja en la placa, un 1% más en el rendimiento que va a producir. Y claro, una placa que está sobre una estructura que debajo tiene vegetación va a estar a una temperatura bastante más baja que si debajo no tuviera nada, que si tuviera simplemente tierra seca. Pero aparte de que también tenemos que preocuparnos por el cuánto, es decir, cuánto estamos optimizando el terreno. Y es que si tenemos en cuenta que una instalación agrícola, por ejemplo, tiene un 100% de rendimiento, si solo se dedica a eso, y una instalación fotovoltaica tiene el 100% de rendimiento si solo se dedica a eso, a producir electricidad, al ponerlas juntas no vamos a producir el 200%, es decir, no vamos a tener optimizado al máximo las dos usos que se le da. El rendimiento va a ser más bajo, es decir, que vamos a tener un rendimiento que en algunos sitios se estiman hasta del 186%. Nos hablan de un 103% en el rendimiento de la vegetación, de la plantación, es decir, por el hecho de poder regular la sombra que le da, mejora un poquito, un 3%, y también un 83% en el rendimiento que le podemos sacar de ese terreno para producir electricidad. Se produce menos porque obviamente las placas no se ponen todo cerca, que se podría poner si fuera su único uso, sino que hay que separarlas para que entre la suficiente luz que necesita la planta que está debajo. Y si todo esto es tan fantabuloso, ¿por qué nunca salen los medios de comunicación? Y es que yo en la tele he visto hablar de medio ambiente, he visto hablar de cambio climático, de energía y de energía renovable, que está muy bien, pero nunca había oído hablar de la agrofotovoltaica. Y yo quiero pensar que el motivo es porque se trata de una tecnología que podemos considerar como muy novedosa y que está todavía en cierto modo en fase de investigación y desarrollo. Lo que se está haciendo es probar muchos tipos de instalaciones para ver cuál se adapta mejor y cuál obtiene mejores beneficios por la sombra que producen los paneles fotovoltaicos. En este sentido he visto proyectos de todo tipo cuando me estaba documentando para hacer este vídeo. He visto desde rebaños de ovejas que se alimentan de la vegetación que crece junto a las placas fotovoltaicas y lo que hacen además es limpiar el terreno, cosa que por otra parte es lo que se ha hecho toda la vida Dios. También he visto apicultura, es decir, producir miel en el terreno en el que están las placas fotovoltaicas, ya que tienen alrededor pues flores o también especias, plantaciones de especias, que es lo que utilizan las abejas para alimentarse, cogen el néctar y así producen la miel. He visto también instalaciones fotovoltaicas junto con cultivos de vid, ya que la mejora en la uva tiene, por el hecho de poder controlar la temperatura y la sombra que recibe la uva en su crecimiento, hace que el vino final que produzcan sea de mayor calidad. Pero lo vamos a dejar aquí porque no quiero que la retención de la audiencia baje y YouTube decida ocultar este vídeo. De hecho, si estás viendo este vídeo y has llegado hasta aquí, seguramente sea o bien porque suelas ver la mayoría de los vídeos que publico, o bien porque el algoritmo ha tenido a bien no ocultar este vídeo. En cualquier caso, agradecería mucho que dejarais una opinión en los comentarios diciendo qué os parece este tipo de contenido y también que me digáis sobre qué otros temas similares que muchas veces oímos en los medios de comunicación
pero que no entendemos, pues queréis que os haga nuevos vídeos y explique esos temas. Además, recordaros que los que estáis viendo este vídeo a través de un ordenador, seguramente tengáis aquí abajo un botoncito con un símbolo de un corazón, con un dólar dentro, y pinchando en el cual podéis dejar vuestro comentario de manera que sea más visible, que yo lo vea, y unido a una donación de la cantidad que vosotros queráis. Y si hacéis esto, por supuesto, yo lo tendré en cuenta a la hora de elegir futuros vídeos. Y esto es todo. Un saludo y gracias por verme.